Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta de los queridos abuelos, de los queridísimos papás de la Virgen María y abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Una fiesta tan antigua que se remonta al siglo II en el caso de Santa Ana y al siglo VI en el caso de San Joaquín, y que de alguna manera nos muestra como ese sentido de gratitud frente a aquellos que nos han prodigado la vida, nos han prodigado valores, enseñanzas, nos han compartido su existencia. Hoy quisiera hacer un homenaje a los abuelos en un entendido: todos vamos a llegar a viejos con la ayuda de Dios. Y en un entendido, hoy el mundo mira con cierto desprecio, o por lo menos con falta de reconocimiento y gratitud, a los viejos. Nuestra sociedad privilegia la salud, la fortaleza, la vitalidad, pero nuestra sociedad no privilegia y no reconoce a nuestros viejos. Uno ve la ternura que va adquiriendo un anciano, y pienso en tu papá en sus 93 años, pienso en mi padre en sus 90 años, y uno dice lo que es el misterio de la vida, y algunas veces no tenemos paciencia con ellos, pero si es de Dios, llegaremos también ancianos, seremos como niños dependientes, con una diferencia: a veces a un niño se le atiende más y se le comprende más su inmadurez, su dependencia, su debilidad. A veces con los ancianos somos más impacientes, nos ofuscamos más, nos ponemos malhumorados, y un fenómeno que hoy es muy conocido: los sacamos de la casa a hogares geriátricos. Quisiera decir 3 palabras, 3 enseñanzas, 3 motivos de reflexión a propósito de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. La primera: los viejos son pozos de sabiduría. Aprendimos que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Más ha aprendido de la vida por los años que tiene que por sus mismas maldades. Y uno descubre que nuestros viejos, sin haber pasado necesariamente por una universidad, son libros gordos llenos de experiencia que han pasado por la universidad de la vida. Yo veo los abuelos o las abuelas, uno a veces cuando visita las casas de los enfermos y los escucha, uno dice: cuánta sensatez, cuánta prudencia y cuánta madurez han adquirido con el paso de los años, y sin embargo su familia, sus hijos, sus nietos,
que podrían aprovechar y enriquecerse de esa sensatez, de esa prudencia y de esa madurez de la vida, a veces dejan a los viejos morir sin haberse aprovechado de todo ese cúmulo de experiencias de la vida. Me gusta colocar siempre esta imagen. Un niño, ¿cuántos años tienes, campeón? ¿Cuántos años? 8 añitos. Un niño de 8 años es un libro gordo lleno de páginas en blanco. Pero un abuelo es un libro gordo lleno de páginas escritas, acompañadas por todo lo que es la madurez de la vida. Uno empezando la vida, otro terminando la vida, pero uno dice entre esos dos extremos, no dejemos que nuestros adultos mayores partan sin habernos enriquecido de tanta sabiduría, tanta sensatez, tantas experiencias. Habrá por excepción un anciano que sea inmaduro, como habrá por excepción jóvenes muy sabios, pero aprendimos este refrán: si la juventud supiera y la vejez pudiera. ¿Recuerdan o no? Si la juventud supiera y la vejez pudiera. Hoy valoremos a estos abuelos y abuelas. Démosle gracias a Dios porque han llegado al final de la vida. Démosle gracias a Dios porque han compartido su existencia con nosotros. Démosle gracias a Dios porque ya habiendo cumplido un ciclo vital están por encima del bien y del mal. Y digámosle al Señor que nos aprovechemos, que nos enriquezcamos de toda la sabiduría humana que hay en ellos, que oigamos sus historias. Yo pido perdón a Dios, porque cuando tenía 20 años mi padre me hablaba, le decía: papá, ¿qué le pasa? Yo ya crecí, yo ya tengo 20 años, y se lo decía repicadito, y tuve que llegar a los 40 años para empezar al viejo a pedirle consejos. Papá, ¿vos qué pensás de esto? Papá, ¿vos qué me decís de esto otro? Porque uno sentía, es que soy el chacho, yo me la sé toda, no tengo que aprender de nadie. Y la vida le muestra a uno que si uno hubiera escuchado más a sus viejos, se habría equivocado menos, se habría estrellado menos. Segunda reflexión que quisiera compartir con ustedes. Los viejos, además de ser libros gordos llenos de sabiduría, que pueden compartir sus experiencias con nosotros, los viejos, por lo menos nuestros viejos, son pozos de fe. Yo quisiera que los sacerdotes y los sacerdotes jóvenes tuvieran la mitad de la fe de los abuelos. Cuando hoy, merced sobre todo al conocimiento especializado, al conocimiento tecnológico y científico, nos parece que ya se agotó la vida y nos parece que el discurso religioso, que lo miramos con sospecha, eso no es racional, y de alguna manera miramos a distancia la fe religiosa. Uno dice, en los abuelos la fe crecía de manera natural, la fe crecía de manera espontánea. La fe brotaba como la hierba en el campo o como el musgo en un bosque cerca de una quebrada, brotaba de manera espontánea. Hoy reconocemos esta verdad. Hay un quiebre generacional en la transmisión de la fe. Hoy reconocemos esta verdad. Hay un quiebre generacional en la transmisión de la fe. La fe que los abuelos dieron a sus hijos, esos hijos ya no saben cómo comunicársela a sus hijos. Digamos, la gente que está entre 40 y 60 años se siente encartada enseñándoles fe a sus hijos. Mi amor, es que hay que ir a misa. ¿Para qué eso? Mi amor, es que hay que buscar a Dios. Pruébemelo. Mi amor, es que no todo es tener plata. Pues el único Dios que yo conozco, el del bolsillo. Mi amor, pero es que en la vida uno tiene que confiarse a Dios. Muéstreme a ver para qué le ha servido a usted. Uno ve que el joven, por esta mentalidad, sin ser culpa de él, tecnocrática, cientista o de ciencia, racionalista, lo lleva a mirar de alguna manera con sospecha la fe. Y en los viejos era tan natural. Yo veo tantas parejas, hoy es tan común, uno casa una pareja y tienen su carrera profesional o mínimo una tecnología y están aprendiendo del área donde trabajan y sin embargo tienen una fe cortica, pequeña, y tienen crisis en el matrimonio y como que esa fe cortica que tienen
y el conocimiento amplio en una carrera universitaria no les da para superar la crisis del matrimonio. Nuestros viejos no fueron profesionales, uno que otro. Algunos no tendrán un bachillerato, pero la fe que tuvieron les dio para vivir 50, 55, 60 años en matrimonio. Les dio para convivir como pareja, les dio para sobrellevar la muerte de un ser querido, de un hijo, les dio para superar las crisis. Hoy que nos preciamos y alardeamos de que yo soy racionalista, anoche visitaba una familia, anoche nomás, el esposo está en una gran crisis económica, en una profunda crisis económica, y tiene un hijo adolescente donde le dice: papá, usted está rezando mucho, porque él empezó a buscar de Dios. Y dijo: deje tanta rezandería, ¿eso de qué le va a servir? Su peladito, un adolescente, un puro adolescente, 14 años, y lo cuestiona. Y decía: ya estoy poniendo emisoras católicas, mensajes en YouTube católico, y antes ponía un canal de ciencia de España, que las 24 horas es ciencia. Y él dice: a mí este canal religioso me da paz y me da fortaleza. Y el hijo de 14 años lo cuestiona y le dice: papá, ¿para qué eso? ¿Cómo va a cambiar ciencia por religión? Y yo le dije: no lo culpes, tiene 14 años, no lo culpes, no lo juzgues, simplemente entiéndelo en esta etapa de la vida. Los años le probarán que la ciencia, con todo lo que pueda decir y maravillarnos, no da respuesta a los grandes interrogantes de la vida. ¿Por qué sufre uno? ¿Por qué hay que tener esperanza? ¿Cómo sobreponernos frente al mal del pecado o de la violencia? El misterio del mal en la vida del hombre, eso solo encuentra luz y respuesta desde la fe religiosa, desde Dios. Hoy aprendamos de los viejos. Perdónenme que hable de la familia. Veían las tías ancianas, ya murieron. Veían los abuelos, sobre todo los paternos, porque los abuelos maternos poco los disfruté. Y uno veía cuánta fe. Yo les he dicho hasta la saciedad: mi amor por San José viene por mi abuela Rosario. Y una abuela sentada en un parque me colocó conversación con su acento bien españolete. Le pregunté dónde estaba, en un hogar geriátrico, y le decía: ¿tu familia? Y me dijo: mis hijos son importantes y no tienen tiempo para mí, pero te visitan. Pues me visitaban más al principio, estaban más conmigo, pero ahora van cada 20 días, cada mes, y van máximo media hora. Son ocupados muy importantes. Que Dios nos cuide de sentirnos tan importantes. Que Dios nos cuide. Y cuando me dijo esta abuela española, me dijo eso, vi que le rodó una lágrima. No acusó a sus hijos, los quiso justificar, pero ella sentía el abandono y la soledad. Cuando hoy se habla tanto de inclusión con todo el mundo y que no hay que ser las minorías sexuales y no sé qué, cuando es todo eso, qué fácil uno hablar de eso, y qué difícil ser incluyente con el pobre, con el desempleado, con los viejos, Televida, ustedes saben que es un canal de televisión fundamentalmente visto por adultos mayores. En 16 años que uno trabajó allá en el canal, uno descubre los viejos cómo le llenó la vida el canal de televisión, pero al mismo tiempo cómo se quejaban de que estos hijos, trabajando y ocupados consiguiendo dinero, sin darse en cuenta, fueron relegando a los viejos. Que San Joaquín y Santa Ana, los que dieron a luz, o Santa Ana la estéril por una promesa de Dios que dio a luz a María, y María que dio a luz al Salvador de los hombres, hoy intercedan por nosotros y nos ayuden a entender: 1, que algún día seremos viejos; 2, que esos viejos son tesoros de sabiduría; 3, que son pozos de fe; 4, que son puntos de unión en la casa; y 5, que hoy les debemos de decir: te quiero. Hoy debemos de decirle: perdóname. Hoy debemos de decirle: gracias, porque quizás cuando mañana les queramos amar, agradecer y pedirles perdón, tal vez sea muy tarde, porque ya no estarán con nosotros. Amén.
caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán,
en tinieblas no vivirá. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. No traje alforja ni sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús. En tu nombre yo la red desecharé y mi cruz tomaré. Y aunque a veces sienta yo desfallecer, sé que tú conmigo irás, te seguiré, Señor, hasta el final. Yo la red desecharé. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta de los queridos abuelos, de los queridísimos papás de la Virgen María y abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Una fiesta tan antigua que se remonta al siglo II en el caso de Santa Ana y al siglo VI en el caso de San Joaquín, y que de alguna manera nos muestra como ese sentido de gratitud frente a aquellos que nos han prodigado la vida, nos han prodigado valores, enseñanzas, nos han compartido su existencia. Tiene un hijo adolescente donde le dice: papá, usted está rezando mucho, porque él empezó a buscarte a Dios. Y dijo: deje tanta rezandería, ¿eso de qué le va a servir? Su peladito, un adolescente, un puro adolescente, 14 años, y lo cuestiona. Y decía: ya estoy poniendo emisoras católicas, mensajes en YouTube católico, y antes ponía un canal de ciencia de España, que las 24 horas es ciencia. Y él dice: a mí este canal religioso me da paz y me da fortaleza. Y el hijo de 14 años lo cuestiona y le dice: papá, ¿para qué eso? ¿Cómo va a cambiar ciencia por religión? Y yo le dije: no lo culpes, tiene 14 años, no lo culpes, no lo juzgues, simplemente entiéndelo en esta etapa de la vida. Los años le probarán
que la ciencia, con todo lo que pueda decir y maravillarnos, no da respuesta a los grandes interrogantes de la vida. ¿Por qué sufre uno? ¿Por qué hay que tener esperanza? ¿Cómo sobreponernos frente al mal del pecado o de la violencia? El misterio del mal en la vida del hombre, eso solo encuentra luz y respuesta desde la fe religiosa, desde Dios. Hoy aprendamos de los viejos. Perdónenme que hable de la familia. Veían las tías ancianas, ya murieron. Veían los abuelos, sobre todo los paternos, porque los abuelos maternos poco los disfruté. Y uno veía cuánta fe. Yo les he dicho hasta la saciedad, mi amor por San José viene por mi abuela Rosario. Y una abuela sentada en un parque me colocó conversación con su acento bien españolete. Le pregunté dónde estaba, en un hogar geriátrico. Y le decía, ¿tu familia? Y me dijo, mis hijos son importantes y no tienen tiempo para mí. Pero te visitan. Pues me visitaban más al principio. Estaban más conmigo, pero ahora van cada 20 días, cada mes y van máximo media hora. Son ocupados muy importantes. Que Dios nos cuide de sentirnos tan importantes. Que Dios nos cuide. Y cuando me dijo esta abuela española, me dijo eso, vi que le rodó una lágrima. No acusó a sus hijos, los quiso justificar, pero ella sentía el abandono y la soledad. Cuando hoy se habla tanto de inclusión con todo el mundo y que no hay que ser las minorías sexuales y no sé qué, cuando es todo eso, qué fácil uno hablar de eso y qué difícil ser incluyente con el pobre, con el desempleado. Hoy quisiera hacer un homenaje a los abuelos en un entendido. Todos vamos a llegar a viejos con la ayuda de Dios. Y en un entendido, hoy el mundo mira con cierto desprecio o por lo menos con falta de reconocimiento y gratitud a los viejos. Nuestra sociedad privilegia la salud, la fortaleza, la vitalidad, pero nuestra sociedad no privilegia y no reconoce a nuestros viejos. Uno ve la ternura que va adquiriendo un anciano y pienso en tu papá en sus 93 años, pienso en mi padre en sus 90 años y uno dice lo que es el misterio de la vida y algunas veces no tenemos paciencia con ellos, pero si es de Dios llegaremos también ancianos, seremos como niños dependientes con una diferencia. A veces a un niño se le atiende más y se le comprende más su inmadurez, su dependencia, su debilidad. A veces con los ancianos somos más impacientes, nos ofuscamos más, nos ponemos malhumorados y un fenómeno que hoy es muy conocido, lo sacamos de la casa a hogares geriátricos. Quisiera decir 3 palabras, 3 enseñanzas, 3 motivos de reflexión a propósito de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. La primera, los viejos son pozos de sabiduría. Aprendimos que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Más ha aprendido de la vida por los años que tiene que por sus mismas maldades. Y uno descubre que nuestros viejos, sin haber pasado necesariamente por una universidad, son libros gordos llenos de experiencia que han pasado por la universidad de la vida. Yo veo los abuelos o las abuelas. Uno a veces cuando visita las casas de los enfermos y los escucha, uno dice cuánta sensatez, cuánta prudencia y cuánta madurez han adquirido con el paso de los años. Y sin embargo, su familia, sus hijos, sus nietos, que podrían aprovechar y enriquecerse de esa sensatez, de esa prudencia y de esa madurez de la vida, a veces dejan a los viejos morir sin haberse aprovechado de todo ese cúmulo de experiencias de la vida. Al conocimiento tecnológico y científico, nos parece que ya se agotó la vida y nos parece que el discurso religioso, que lo miramos con sospecha, eso no es racional y de alguna manera miramos a distancia la fe religiosa. Uno dice, en los abuelos la fe crecía de manera natural.
La fe crecía de manera espontánea. La fe brotaba como la hierba en el campo o como el musgo en un bosque cerca de una quebrada. Brotaba de manera espontánea. Hoy reconocemos esta verdad. Hay un quiebre generacional en la transmisión de la fe. Hoy reconocemos esta verdad. Hay un quiebre generacional en la transmisión de la fe. La fe que los abuelos dieron a sus hijos, esos hijos ya no saben cómo comunicársela a sus hijos. Digamos, la gente que está entre 40 y 60 años se siente encartada enseñándoles fe a sus hijos. Mi amor, es que hay que ir a misa. ¿Para qué eso? Mi amor, es que hay que buscar a Dios. Pruébemelo. Mi amor, es que no todo es tener plata. Pues el único Dios que yo conozco, el del bolsillo. Mi amor, pero es que en la vida uno tiene que confiarse a Dios. Muéstreme a ver eso para qué le ha servido a usted. Uno ve que el joven, por esta mentalidad, sin ser culpa de él, tecnocrática, cientista o de ciencia, racionalista, lo lleva a mirar de alguna manera con sospecha la fe. Y en los viejos era tan natural. Yo veo tantas parejas, hoy es tan común, uno casa una pareja y tienen su carrera profesional o mínimo una tecnología y están aprendiendo del área donde trabajan y sin embargo tienen una fe cortica, pequeña, y tienen crisis en el matrimonio y como que esa fe cortica que tienen y el conocimiento amplio en una carrera universitaria no les da para superar la crisis del matrimonio. Nuestros viejos no fueron profesionales, uno que otro. Algunos no tendrán un bachillerato, pero la fe que tuvieron les dio para vivir 50, 55, 60 años en matrimonio. Les dio para convivir como pareja, les dio para sobrellevar la muerte de un ser querido, de un hijo, les dio para superar las crisis. Hoy que nos preciamos y alardeamos de que yo soy racionalista. Anoche visitaba una familia, anoche no más, el esposo está en una gran crisis económica, en una profunda crisis económica y me gusta colocar siempre esta imagen. Un niño, ¿cuántos años tienes, campeón? ¿Cuántos años? 8 añitos. Un niño de 8 años es un libro gordo lleno de páginas en blanco, pero un abuelo es un libro gordo lleno de páginas escritas, acompañadas por todo lo que es la madurez de la vida. Uno empezando la vida, otro terminando la vida, pero uno dice entre esos dos extremos, no dejemos que nuestros adultos mayores partan sin habernos enriquecido de tanta sabiduría, tanta sensatez, tantas experiencias. Habrá por excepción un anciano que sea inmaduro, como habrá por excepción jóvenes muy sabios, pero aprendimos este refrán: si la juventud supiera y la vejez pudiera. ¿Recuerdan o no? Si la juventud supiera y la vejez pudiera. Hoy valoremos a estos abuelos y abuelas. Démosle gracias a Dios porque han llegado al final de la vida. Démosle gracias a Dios porque han compartido su existencia con nosotros. Démosle gracias a Dios porque ya habiendo cumplido un ciclo vital están por encima del bien y del mal. Y digámosle al Señor que nos aprovechemos, que nos enriquezcamos de toda la sabiduría humana que hay en ellos, que oigamos sus historias. Yo pido perdón a Dios porque cuando tenía 20 años mi padre me hablaba, le decía: papá, ¿qué le pasa? Yo ya crecí, yo ya tengo 20 años. Y se lo decía repicadito. Y tuve que llegar a los 40 años para empezar al viejo a pedirle consejos. Papá, ¿vos qué pensás de esto? Papá, ¿vos qué me decís de esto otro? Porque uno sentía, es que soy el chacho, yo me la sé toda, no tengo que aprender de nadie. Y la vida le muestra a uno que si uno hubiera escuchado más a sus viejos, se habría equivocado menos, se habría estrellado menos. Segunda reflexión que quisiera compartir con ustedes. Los viejos, además de ser libros gordos llenos de sabiduría, que pueden compartir sus experiencias con nosotros, los viejos, por lo menos nuestros viejos, son pozos de fe. Yo quisiera que los sacerdotes y los sacerdotes jóvenes tuvieran la mitad de la fe de los abuelos.
Cuando hoy, merced sobre todo al conocimiento especializado,